Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio A Parlar, creado por mamás y papás para toda la comunidad. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una información que es muy importante para toda la comunidad y que en los últimos años ha cobrado mucha relevancia, especialmente en los entornos educativos. Y es el tema del acoso escolar, también conocido como matoneo o bullying. Sin embargo, en este episodio hemos querido llevar este tema de una manera un poco diferente y es no verlo en su totalidad, sino pararnos desde el punto de vista de la persona que quiere asumir ese rol de hostigador o acosador y ver qué lo lleva a tomar este tipo de acciones. Y para esto tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy. Aquí a este lado tenemos a Diana Rocío Ostaú de la Font. Ella es mamá del centro también y es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente también cursa una maestría en Educación con énfasis en investigación y tiene pues una vastísima experiencia en todo lo que tiene que ver con guianza de familias en crianza respetuosa. Gracias. Bienvenida, Diana. Muchas gracias a ti por la invitación. Y por allí tenemos a Luisa Fernanda Villalba. Ella es psicóloga de la Universidad Santo Tomás y actualmente también está cursando una maestría, pero ella la está cursando en psicología clínica y de la familia. También tiene pues bastante experiencia en todo lo que es atención psicoterapéutica y enfocada a las familias. Bienvenidas, Diana y Luisa. Gracias por aceptar nuestra invitación y por venirnos a educar un poco más acerca de este tema desde una perspectiva un tanto diferente el día de hoy. A ti muchísimas gracias por invitarnos a este espacio que más allá de que queramos como dar información o enseñar, nosotros partimos de un ejercicio también de construcción, ¿no? Y que de lo que salga y de lo que conversemos el día de hoy, desde tu experiencia como madre, desde tu experiencia, Dianita, también como madre y también como educadora, y pues de la experiencia que yo he tenido en el trabajo con familias, pues podamos construir nuevas formas también de entender todas estas situaciones que se presentan al interior de la familia, de la escuela y de nuestras comunidades. Claro que sí. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Sí. Empecemos por lo básico. Regálennos una definición de eso que llamamos acoso escolar, hostigamiento, matoneo o bullying. Bueno, cuando hablamos de bullying, que es como normalmente lo conocemos, es una forma de violencia y eso es importante que lo tengamos claro. Y es que el bullying es violencia, porque muchas veces normalizamos muchos comportamientos, creemos que es una expresión más, entonces constantemente, incluso entre nosotros adultos, lo ponemos sobre la mesa en las conversaciones de la familia, es que me está haciendo bullying porque se está burlando de mí por ciertas cosas, pero es importante que entendamos que más allá de que nos podamos reír de una persona u otra, entender que el bullying es un acto de violencia. Y pues empezando desde ahí, entender que el bullying es un comportamiento repetitivo desde el hostigador, lo llamamos nosotros, hacia el hostigado, que lleva una periodicidad, que quiere decir que no es simplemente que hoy en clases estábamos jugando y yo me burlé de ti, pero ya mañana seguimos siendo amigos. Eso no es bullying. Bullying es cuando, por ejemplo, yo, Luisa, soy compañerita de Diana y resulta que a mí por X o Y razón, pues Diana me empezó a caer mal, ¿sí? Y empecé a generar ciertos comportamientos repetitivos, entonces hoy yo la voy a empujar, mañana entonces yo le voy a jalar el pelo, pasado mañana le pongo un chicle en el cabello y invito a otros amigos míos también a burlarnos de Diana, etcétera, etcétera, pero es un ejercicio repetitivo. Entonces cuando hay repetitividad, ¿sí? Cuando es periódico el ejercicio, ahí hablamos de bullying. Es como para ponerlo en palabras básicas y también como para que todos podamos entender qué vendría siendo un bullying. Es un acto de violencia que ejerce una persona o un grupo de personas, también puede ser, hacia a la que consideraríamos la víctima o el hostigado de manera repetitiva. Ok, eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno tiende a confundirse con eventos aislados, de pronto un conflicto que tuvieron dos estudiantes por diversos motivos,
pero que no es que sea todo el tiempo que estén en conflicto. Entonces es importante que nosotros como papás tengamos esa claridad también a la hora de abordar estas situaciones y que claramente pues en este momento lo vamos a abordar dentro del entorno educativo, pero esto es un fenómeno que también se da a nivel laboral, incluso en otros círculos, ¿no? De amigos o también de la familia. Y algo que yo he visto que es uno de los factores determinantes para que una persona tome este rol de hostigador, en lo que he leído, ustedes me dirán, que son las expertas, es lo que llamamos tolerancia a la frustración. ¿Cómo es que este factor incide en que esta persona asuma la figura del acosador y que también otros factores influyen en que esta persona siga con ese comportamiento? Bueno, pues ahí nosotras desde nuestra experiencia, desde lo que hemos podido como recorrer en este tema de la educación y pues sobre todo el tema de las emociones, nosotras hemos considerado siempre que cuando hay una víctima o cuando hay una persona que es el hostigador, es importante que nos preguntemos qué es lo que le pasa a esa persona, porque una persona que es el hostigador o el acosador siempre va a tener un trasfondo, siempre va a tener un trasfondo emocional que lo lleva a generar esas acciones. La tolerancia a la frustración es súper clave en el proceso cuando empiezas a darte cuenta que una persona es hostigador o que es acosador o que es una persona que tiene un conflicto emocional. La tolerancia evidentemente no la tiene muy desarrollada porque incita pues a que su emocionalidad pues esté muy quebrantada. Entonces es importante que nos demos cuenta en ese tipo de contextos esa frustración, lo importante que es el día de hoy. Por ejemplo, tenemos muchos adolescentes y niños que no son capaces de tener una alta tolerancia a la frustración. Nosotras en nuestros talleres con los padres de familia nos damos cuenta que es muy recurrente el tema de las redes sociales desde muy pequeños. Hace que la tolerancia sea mucho más bajita en los estudiantes porque va todo mucho más rápido, ¿no? Entonces quiero tener esa satisfacción que a lo mejor en mi contexto no la tengo, pero en las redes sociales sí, porque me dan likes, porque me dan me gusta, entonces es importante. Sí, creo que aquí pues yo quiero también como aclarar haciendo un paréntesis un poco también al ejercicio y pues ampliando también la respuesta, es entender que cuando hablamos de un niño, una niña, un joven que está siendo hostigador, ¿sí? O sea, que le ponemos esa etiqueta de hostigador o de violentador, por decirlo así, pues primero tenemos que revisar quién es esta persona, ¿sí? Y no solamente la persona, sino también todo su contexto familiar, porque claramente cuando una persona está ejerciendo un acto de violencia hacia otra persona, y más que todo un niño, una niña y un joven, pues todavía hay muchas cosas que se pueden trabajar con él, todavía hay muchas acciones que podemos realizar para generar procesos de cambio, que es al final de cuentas lo que queremos buscar con estos espacios, y entender que el primer paso que tenemos que hacer es quitarle la etiqueta, ¿sí? De romper con esas etiquetas de él es el agresor, él es el agredido, ¿sí? Sino utilizar unos lenguajes en los cuales pues el chico o la chica no se empiece a reconocer desde ese rol. Porque si yo como mamá, como papá, como educador, como cuidador, ya le estoy poniendo un rol de violentador, de hostigador, él ya se lo va a creer, porque ya está poniéndolo como si fuera una característica innata de su existencia. Y hay que entender que eso no es innato, que es a partir de unas situaciones contextuales que se han presentado que el niño, la niña o el joven está generando este comportamiento hacia otro estudiante o hacia otro niño. Entonces para mí es importante como que dejemos también claro eso, y es entender que tenemos que empezar a romper con esos lenguajes que utilizamos para dar etiquetas que son muchas veces agresivas, y que de por sí ya empezamos como a romper también esa posibilidad de que los niños y niñas se lean y se narren desde unas perspectivas distintas. Que es importante entender cuando hablamos de, tú nos preguntabas ahorita sobre el tema de la tolerancia a la frustración.
La tolerancia a la frustración es uno de muchos elementos que pueden estar relacionados y que nos permiten evidenciar cuando un niño, una niña o un joven está asumiendo este rol. Claro, la tolerancia a la frustración, ¿a qué nos lleva? Y es a que muchas veces nosotros como padres, madres y cuidadores, cuando desde los primeros años de vida de los niños tenemos que permitirles frustrarse. Claro. Porque es que hoy en día pues les ponemos casi todo a su disposición. Y dependiendo también las capacidades y las posibilidades que tienen las familias, pues muchas cosas también se ponen a disposición. Entonces, cada vez que quiere un carrito, entonces, pero pues es que es un carrito ahí del centro comercial, ¿qué importa si se lo compro y se lo doy? Porque pues es un carrito. Pero resulta que el día que yo no le puedo comprar el carrito, ¿qué pasa? O el día que él no es merecedor tampoco de darle ese carrito, o por qué razones yo le estoy dando premios, por qué razones yo le estoy, y cómo él está entendiendo que él se gana ciertas cosas y que hay momentos en que puede tener las cosas y hay momentos en que no. Y el tema es que cuando están pequeños, pues listo, es un carrito que se ganó o no se ganó, pero a medida que van creciendo, pues van a haber otras situaciones mucho más fuertes, mucho más relacionales, en donde si yo desde pequeño no le enseño a entender que hay momentos en que sí, hay momentos en que no, a que tiene que aprender a solucionar cosas en su vida desde pequeño, ¿sí? Pues difícilmente cuando llegue a ciertas edades va a poder manejarlo. Y esa dificultad en tolerar, el no tener todo lo que quiere, el aprender a entender de alguna manera esas emociones que se generan cuando yo no tengo lo que quiero desde pequeño y gestionarlas, pues va a ser mucho más difícil cuando grande. Pero este no es el único factor relacionado con el tema de que un niño o una niña pueda ser un hostigador, ¿sí? Hay otras situaciones, niños que han vivido esas violencias en sus hogares, niños que de alguna manera viven en sus hogares comportamientos agresivos que se han normalizado en los hogares. Entonces es normal que, por ejemplo, si yo vivo con mi mamá y mi papá, entonces que mi mamá y mi papá tengan una forma de comunicarse en la cual incluso hay burlas entre ellos, en el cual incluso yo constantemente le estoy diciendo a mi esposo, le estoy haciendo comentarios un poco burlones, sarcásticos y demás. Entonces, pues si ese es un lenguaje que se normaliza en la familia, pues para este chico o chica va a ser normal llegar al colegio a utilizarlo. Pero resulta que para otros niños el lenguaje no es normal. Y si yo lo normalizo y yo le enseño a mi hijo, a mi hija, que eso es normal en casa, y él llega a repetirlo en el colegio, pues ahí es donde empezamos a tener dificultades. Si el niño, por ejemplo, en casa está vivenciando situaciones de violencia, puede que una cosa sea el sarcasmo y es el lenguaje que se construye en la familia, que es normalizado y que no se tipifica como un acto de violencia de pronto en la familia, ¿sí? Pero si resulta que sí se están presentando comportamientos agresivos en la familia, que el niño los está viendo y ya los ha normalizado, porque para un niño, pues lo que él vive, yo siempre digo, y es que pues el ser humano aprende por imitación. Esa es nuestra principal forma de aprender. Todo lo aprendemos casi que por imitación. Pero si el niño constantemente está viendo actos de violencia en su casa, pues para él ya es normal. Y muchas veces cuando yo llego a consulta con jóvenes, en estos días tuve un chico que para él el sarcasmo, utilizar el sarcasmo con todo el mundo era lo más normal del mundo. Mira que me parece muy interesante todas las cosas que nos has contado, Luisa, Diana también, pero quiero retomar algunas cosas de lo último que habló Luisa. Lo primero es el tema de las etiquetas, ¿no? Que tú tienes razón, uno encasilla a las personas en esos términos, en el de la víctima, el victimario, el acosador, el acosado. Pero, por ejemplo, en el caso del hostigador, él viene siendo también una víctima, ¿no? Del entorno, de las situaciones que ha vivido, y todo ese conjunto o sumatoria de factores es lo que lo lleva a tener este producto emocional de agresividad, de querer ejercer poder sobre otros y demás. Entonces sí, es tener en cuenta también que si lo hacemos también con la víctima, en cierta medida se va a sentir víctima después en todos los escenarios de la vida. Exacto. Y son personas que tienden a repetir esas situaciones de maltrato en sus relaciones interpersonales, donde vaya a trabajar. Entonces es muy importante eso, y lo quiero recalcar, el hecho de sacarlos de esas casillas en las que metemos a las personas que caen desafortunadamente en estas situaciones. Mira que ahí, Diana, desde me haces acordar, bueno, como soy licenciada en educación inicial con los chiquitines, yo siempre le decía a los papás, no etiquetemos a los niños. Tenemos una gran idea de que abuelas,
tías, primas, los amigos, no es que ese niño es hiperactivo, porque se mueve mucho, porque es que el niño se está moviendo mucho, entonces es hiperactivo y ya tiene la etiqueta de soy hiperactivo. Y cuando van pasando los años, en el colegio, el niño ya es hiperactivo, le diagnostican TDAH y muchas veces es esa etiqueta que desde que tenía 6 meses está ahí puesta. Entonces es importante que desde que son muy pequeños, el lenguaje, la oralidad con los niños es súper importante. Y lo que decía Luisa, entre adultos podemos hablar de una manera, pero cuando estamos con nuestros hijos, sobre todo de los 0 a los 3 años, es súper clave tener un comportamiento de oralidad porque ellos son esponjas. Es la etapa esponja. Esponja. Y desde el espejo que tú como papá eres para tus hijos, de 0 a 3 años es súper importante. Y de 3 a 8 ya ni te cuento. Porque la oralidad que él vea en su contexto más cercano, que es la familia, es lo que va a representar el día de mañana. Entonces el hostigador, ¿qué va a pasar? Que quiero conquistarte. Y resulta que tú no quieres ser mi novia, por decirte algo. Y entonces yo me voy a frustrar porque tengo una tolerancia súper bajita a la frustración, porque de pequeño mi papá no me compraba todo. Exacto, me daba todo el Nunca nadie me contexto. decía que no. Exactamente, entonces ¿qué voy a hacer? No quieres ser mi novia, entonces te voy a empezar a hostigar porque yo lo que quiero es que tú seas mi novia. Y ahí empiezan unas consecuencias gravísimas que vienen de mucho tiempo atrás. Incluso podemos hablar de emociones que se han generado en los embarazos de las mamás. Imagínate la profundidad de este tema, ¿no? Y eso que acabas de mencionar me lleva a retomar lo segundo que quería traer de nuevo, y es el hecho de que como papás tenemos la tarea de decir no. Porque según lo que nos explicas aquí a todos nosotros, quiere decir que nosotros le ayudamos a nuestros hijos a que sean más tolerantes a la frustración si les decimos que no. Claro. Aún pudiendo decirles que sí, que es lo más difícil. Claro. Y esto les va a ayudar, mira el alcance que tiene el hecho de decir no, que cuando ellos reciban un rechazo amoroso, tengan la inteligencia emocional de decir, bueno, yo valgo como persona, si él no quiere estar conmigo, perfecto, va a haber alguien que sí quiera hacerlo, pero yo sé quién soy. Pero además también respetar el no de la otra persona, Exacto. ¿no? O sea, porque es muy importante eso. Y lo que tú dices me lleva a un recuerdo de un proceso con una chiquita que yo llevaba en terapia, una adolescente, preadolescente. Y dentro de las conversaciones que teníamos, ella decía, es que a mí nunca nadie me había dicho que no en la vida, hasta cuando mi mamá, después de un proceso de separación, etcétera, etcétera, mi mamá me empezó a decir que no. Y para ella era terrible, o sea, y la confrontaba un montón con sus realidades, pero también en su relación con su mamá, porque pues nadie, y ella decía, pero es que nadie más me dice que no excepto mi mamá. Entonces mira cómo de alguna manera su mamá empieza a tener también unos significados en sus relaciones, pero era desde ahí. ¿Sí? Y efectivamente, no solamente es el tema de aprender a decirles que no a ellos, sino que ellos también aprendan a decir que no quieren, que no están de acuerdo, que no les gusta, porque además eso es un mecanismo de defensa también para ellos, ¿no? Y que hablándolo un poco también desde lo que decía ahorita Diana, desde esos primeros años de vida, de los 0 a los 3 años, empezar a enseñarles a respetar su cuerpo, a respetar su existencia, a tener procesos de autonomía, que es extremadamente importante en este ejercicio, pues también nos va a llevar a generar una serie de procesos y de habilidades y de capacidades para el relacionamiento en otros espacios fuera de la familia. Vaya, todo se conecta entre sí, ¿no? Y cuando tú mencionas eso, implícitamente también estamos trayendo a la mesa el rol de la víctima, ¿no? Porque cuando la víctima no sabe decir que no, también es cuando se convierte en la víctima, porque no es capaz de expresar que no le gusta lo que el otro le está haciendo. Entonces, muy importante. Y lo último que quería, pues, recordar también de lo que dijiste, es los niños que viven esa invalidación emocional, ¿no? Porque la broma pesada, el que de pronto no se tenga en cuenta que no quiere ir a determinado lugar, lo que ustedes mencionaban, que llega el niño al colegio y se porta así porque en su casa se portan de esa manera,
pero que socialmente eso no es lo común, y entonces llega el niño que es víctima de esta situación y no entiende por qué el otro lo está agrediendo, porque para él es una agresión. Y puede que para ese otro niño que está agrediendo, él no está agrediendo. Es la situación normal, ¿no? Porque lo ve en su casa, entonces dice, no, para mí eso es normal, claro. Que invaliden mis emociones es normal, claro. Entonces yo tampoco me pongo, no hay empatía, ¿verdad? Porque el niño no es capaz de ponerse en el lugar de su compañerito para decir, a él le está afectando, a él no le gusta que yo haga esto, y también empieza a invalidar emocionalmente al otro. Pero es que mira desde donde invalidamos, que desde que son pequeños, los papás, las tías, el contexto, no llore. No llore. O si tiene miedo de irse a dormir solo a la cama, usted es grande, usted ya tiene 5 años y usted tiene que ir a dormir solo. Eso es invalidación de las emociones por una satisfacción del adulto. Imagínate. Entonces, cuando entendemos que hay que gestionar esas emociones desde lo que somos nosotros los adultos, los papás, las mamás, las tías, las primas, somos los adultos. Tú no le puedes exigir a un niño de 3 años, de 5 años, que gestione las emociones, porque es que si yo tengo 42 y no las gestiono, entonces imagínate un niño de 5 años. Sí, y claro. Desde ahí estamos invalidando esas emociones. Sí, esto que dice Diana es muy importante, porque de alguna manera cuando nosotros somos conscientes desde pequeños, desde que están en las primeras etapas de su vida, que ellos aprendan a reconocer cada una de esas sensaciones que vienen con las emociones, porque pues las emociones vienen con unos comportamientos, ¿no? O sea, están relacionadas con unas acciones, unas actuaciones, cada emoción, y claramente los niños en los primeros años pues muchas veces no saben qué es lo que están sintiendo, no saben cómo poner en palabras lo que sienten, y cuando constantemente invalidamos eso que están sintiendo, claro, nosotros no, yo siempre parto de que pues los papás, yo siempre parto de la realidad, yo no soy mamá, yo soy tía, yo soy prima, yo soy tía política, yo soy la tía de los hijos de mis amigas, pero pues de alguna manera cuando nosotros estamos al lado de un niño o una niña, desde ese rol de adulto que estamos con ellos, y no les permitimos a ellos encontrar en nosotros ese reflejo de la emocionalidad, pues ¿cómo lo van a hacer ellos? Yo muchas veces les digo a los papás, ¿cómo queremos que nuestros niños aprendan a gestionar sus emociones si nosotros desde el ejemplo no les hemos enseñado? Porque ¿qué hace un papá o una mamá cuando tiene ganas de llorar? Se esconde. Y eso lo hacemos todos. Si yo tengo ganas de llorar, yo me escondo porque es que yo no quiero que mi hijo me vea llorando. No lo voy a preocupar. No lo voy a preocupar, exacto. Pero entonces no queremos que cuando el niño o la niña llora, se esconda. Y los niños o la niña lo va a hacer igual. Entonces resulta que él se va a su habitación a llorar solito. Y los papás dicen, pero ¿por qué se esconde? No me cuentas. Y yo, pero pues es que tú le enseñaste a esconderse cuando tenía ganas de llorar. Son cosas muy sencillas, pero que uno pues no tiene la formación y uno no se da cuenta tal vez esos errores que uno comete tan recurrentes y que desde temprana edad pueden sumar, como decíamos, sumar factores para que en unos años adelante puede que mi hijo tome esa posición. Claro, pero mira que yo ahí te digo algo, Diana, y es que no lo podemos ver tampoco como un error de los papás. No. Porque eso es darle muy duro a los papás y darles unos... Bueno, gracias, ya me estaba sintiendo bastante mal. No, porque es que al final de cuentas nosotros actuamos a partir de lo que hemos aprendido. Exactamente. Y nosotros somos esa impronta que traemos de nuestras crianzas, de nuestras familias. Yo soy papá de la forma como aprendí a ser papá. Y claro, cuando nosotros tenemos unas vivencias de lo que fueron nuestros papás con nosotros, pues nosotros de esas vivencias que tuvimos tomamos decisiones. O repito ese patrón de comportamiento de cómo mis papás se comportaban conmigo porque yo considero que esa era la forma, o empiezo a marcar diferencias y decir, no, esta crianza que yo tuve no me gustó como mi papá era conmigo, entonces yo voy a ser de alguna manera distinto con mis hijos porque es que esto no me gustaba. Entonces, de alguna manera, no es decir que todas las actuaciones de los papás están mal, no, porque es que así como dicen, o sea, ningún papá trae el guión por debajo del brazo de cómo ser mamá y cómo ser papá. Creo que aquí la invitación es a que nos permitamos sentir, a que lo hagamos con pausa, o sea, como
permitiendo, es como cuando nos estamos comiendo un postrecito, ¿sí? Yo me lo voy saboreando y voy degustando y voy sintiendo lo que me genera el comerme el dulce, si siento solamente el dulce o siento el acidito. Creo que este ejercicio de ser mamá, ser papá o ser cuidador es eso, es permitirme sentir, pero ir haciendo como ese ejercicio de retroalimentación de lo que estoy sintiendo versus lo que está sintiendo también mi hijo. Y bueno, una de las grandes cosas que yo creo que hemos podido evidenciar nosotras pues en el proceso que llevamos con los padres de familia es la comunidad. El poder tejer esas grandes amistades o esas grandes personas que están a tu alrededor, que muchas veces los adultos nos da pena, le preguntamos pues más a la mamá, a la tía, a la prima, pero pues ese contexto es muy cerrado. Cuando yo en el colegio logro tener una red de apoyo con unas mamás, unos papás, nos damos cuenta de que todos pasamos por exactamente lo mismo y que no es tan grave. No es tan grave lo que nos está pasando y que eso que yo por las noches me acuesto como mamá y digo, hice mal, seguro que le contesté mal a mi hijo, no puedo gestionar las emociones, seguro que hay muchos más papás y mamás que se preguntan exactamente lo mismo y esa es una de nuestras funciones como en este recorrido que tenemos con Tejiendo Crianza y es crear comunidad precisamente para eso. Qué bonito eso que dices porque es precisamente lo que en la asociación de papás y mamás hemos querido empezar a hacer con este tipo de espacios. De pronto son más virtuales, pero que queremos que sepan que también aquí hay un apoyo para este tipo de situaciones. Sí. Y bueno, siguiendo aquí con la temática, nos gustaría que pronto nos explicaran un poquito cómo nosotros como papás, mamás, cuidadores, podemos darnos cuenta que uno de nuestros hijos está empezando a ejercer ese rol de hostigador o está en una situación de estas. Bueno, pues yo pienso que inicialmente es en la forma como mi hijo o mi hija juega, ¿no? En el juego es donde nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas el juego, los niños en los juegos hacen juego de roles, ¿sí? Asumen roles dentro de los juegos, cuando juegan a la lleva o cuando están jugando, haciendo juegos de deportes y demás. Pero también cuando están incluso con sus hermanitos, como cuando están en esos otros contextos con pares, ¿sí? Porque de alguna manera ahí es donde yo me puedo dar cuenta cómo mi hijo se está relacionando con otros niños, cuál es ese rol que él está tomando en los juegos. Entonces puede que mi hijo en los juegos tome un rol muy agresivo y resulta que siempre termina como agrediendo a otros niños y demás, pues ahí yo tengo que también mirar, digamos, esto. Entonces en la interacción con otros pares es importante evidenciar cómo es que ese niño o esa niña se está relacionando con los demás. Como lo decíamos, el tema de la tolerancia a la frustración. O sea, si yo me doy cuenta que mi niño o mi niña desde muy pequeño tiene dificultades para tolerar que no se le dé lo que quiere, cuando las rabietas pues son demasiado explosivas y por más de que hemos generado unas actividades y unas acciones para disminuir estas rabietas, resulta que son explosiones que él no logra controlar con facilidad o que entre familia no las logramos manejar, pues ahí yo ya digo, ok, hay que hacer algo, hay que revisar qué está pasando. Pero no solamente revisar qué está pasando con el niño, que es la invitación que yo hago, porque si yo desde muy pequeño empiezo a ver al niño como el problema, él se va a leer como un problema. Y eso es importante tenerlo claro, y es entender que si mi hijo o mi hija está teniendo una serie de comportamientos, lo primero es que tenemos que hacer una evaluación como familia, qué está pasando en nuestra familia para que mi hijo esté teniendo estos comportamientos. O, porque aquí es importante también tener en cuenta, es no solamente lo que pueda estar pasando en la familia, sino también esos arranques de ira o esos comportamientos agresivos también puede ser muestra de que algo le está pasando. Okay. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Puede ser que es un niño que resulta que mamá y papá no lo estamos violentando, pero de pronto un cuidador o de pronto en el colegio o en algún espacio el niño está siendo violentado. Una de las formas también de darnos cuenta que un niño posiblemente esté siendo agredido sexualmente es estos comportamientos violentos. Okay. Entonces también es como una de las acciones que tenemos que mirar y es qué está pasando con el niño, qué pasa en la familia, pero no centrarnos en que el niño es el problema. Porque eso me parece que centrarnos en que el niño es el problema pues nunca va a ser la solución. Y eso que mencionas es muy importante porque tú no lo dirás desde tu experiencia, pero hasta donde tengo entendido,
un niño que muchas veces toma el papel de agresor es porque está siendo agredido de alguna manera, ¿no? O sea, está recibiendo violencia de alguna manera, algún abuso sexual, algún maltrato, no necesariamente como tú dices en el contexto de mamá, papá, casa, pero de pronto en otro contexto donde los papás pues no se han dado cuenta que eso está sucediendo. Entonces es muy importante que estemos al tanto de estos comportamientos. Claro, porque es que un niño no te va a decir tal persona me está pegando o me está agrediendo, el niño no lo va a poder poner en esas palabras. Entonces su forma de reaccionar es de pronto con comportamientos agresivos hacia otros, porque está repitiendo el comportamiento que él está recibiendo y puede que no sea de mamá y papá, puede que sea de otras personas. Por eso es importante, yo siempre lo recalco, y es el tener esos 5 minutos que podemos, en algunos casos, pues evidentemente el día a día nos lleva a no tener tiempo a lo mejor para hablar con nuestros hijos de la manera que quisiéramos como papás y mamás y bueno, como cuidadores, pero es importante que esos cambios de comportamiento, nosotros tenemos un gran poder. Ser papás, ser mamás, ser tíos, ser abuelos, tenemos un poder y es la intuición. Y para mí, con solo un gesto, yo sé que mi hija ya algo pasó. Puede ser bueno o malo. No lo pongamos tampoco en que siempre tiene que ser malo. Pero son 5 minutos en los que tú como papá o mamá puedes leer a tu hijo. Lo que pasa es que el día a día nos impide conectarnos con esa intuición o con ese rol de papá y de mamá. Entonces yo siempre los invito a los papás a intentar tener esa posibilidad de recoger a sus hijos en el colegio o de tener esos 5 o 10 minutos cuando llego del trabajo y sentarme, así él me diga, no, todo fue bien. Pero tú como papá y las mamás, pues las mujeres tenemos como ese sentido de intuición como más vivo. Sabemos esa respuesta de, no, bien, ¿no? O sea, depende de cómo me lo diga, yo sé si estuvo bien o no estuvo bien. Entonces es como recurrir siempre a que esos ataques que pueden estar empezando a cambiar de alguna manera, eso siempre va a tener un trasfondo emocional, siempre en las acciones que tengan los niños, los adolescentes, siempre va a haber detrás una emoción. Siempre, nunca pensemos que nuestros hijos o los estudiantes, pues en el caso de los docentes, de los profes, yo siempre les digo a los profes, o con Luisa le decimos, un niño cuando hace algo, siempre tenemos que buscar el porqué de lo que hace y siempre va a haber detrás una emoción, algo pasó allí y lo que te decía anteriormente, incluso podemos buscar desde el embarazo de la mamá que hay una emoción ahí que les está rondando que no se ha podido gestionar y por eso pues se empiezan a generar todos estos inconvenientes. Mira que es muy bonito eso que tú nos cuentas y nos invitas a hacer, que es como sacar esos 5 minutos. Yo empecé hace poco a de vez en cuando recoger a mi hijo en el colegio y en ese trayecto que es corto, no sé, ellos se abren muchísimo. O sea, es diferente la conversación que tú tienes cuando estás solo con él, cuando estamos en casa con toda la familia, que de pronto nos están escuchando más personas o tenemos cosas que hacer y no nos podemos concentrar. Pero ese pequeño espacio de 10 minutos es extremadamente valioso porque se abren de una manera increíble. O sea, yo la primera vez que él empezó a hablarme de esta forma, yo dije, tengo que seguir haciendo esto más seguido. A veces es muy difícil, pero con que lo podamos hacer unas poquitas veces yo creo que es suficiente también para que ellos sientan que estamos ahí para ellos. Pero ¿sabes por qué, Diana, es que el niño logra hacer esto? Porque es que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, hoy estamos haciendo un ejercicio de conversación entre las tres, pero no es un interrogatorio, es una conversación. Entonces, ni tú te estás sintiendo interrogada, ni tú te estás sintiendo interrogada, ni yo. Simplemente estamos poniendo un tema sobre la mesa y cada una está hablando desde su experiencia, desde su vivencia, desde sus conocimientos. Normalmente lo que suele pasar con los papás o con nosotros como adultos cuando queremos hablar con un niño de algún tema es que empezamos a interrogarlo. ¿Y cómo te fue en el colegio? Sí, bien. Tienes razón. ¿Qué almorzaste? ¿Qué almorzaste?
arroz y carne, y que o sea, empezamos a interrogarlos, pero nosotros no les contamos nuestro día a día. Entonces vuelvo como al ejercicio que hacía antes de la emocionalidad. Si yo llego, ¿qué pasa en el carro? Y eso pues, lo he escuchado ya muchas veces, lo veníamos hablando incluso con Dianita frente a sus conversaciones con su hija, y mi hermano, yo pensando en las conversaciones que mi hermano tiene en el carro con su hijo también, es que pues el niño no se está sintiendo interrogado, porque pues de alguna manera no lo tiene incluso en la posición en la que nos ponemos, porque si yo me siento al frente del niño va a quedar más pequeñito que yo. Entonces la posición de superioridad, pues ya el niño incluso lo puede intimidar, ¿no? Entonces el buscar generar un espacio con el juego, entonces ven, nos sentamos a jugar con tus juguetes, vamos hablando, entonces vamos moviendo el carro, y mientras vamos moviendo el carro, ¿qué te pasó hoy? O yo puedo, no, mientras vamos jugando con los carros, entonces nos estrellamos en los carros y resulta, ay, mira que a mí hoy me pasó esto, también me estrellaron, casi me estrellan en el carro, imagínate qué me pasó. Y el niño también va a empezar a contar, porque se está generando una conversación distinta. No con esto quiero decir que yo voy a llegar a contarle al niño o a la niña todos los problemas que yo tengo, porque pues la idea no es que, o sea, él no tiene por qué cargarse de esas situaciones, pero sí generar una conversación en la que él sienta que me puede preguntar a mí también, así como yo le puedo preguntar a él. Ok, es como darle importancia también al concepto del niño, ¿no? Porque a veces uno, como Claro. es un niño, pues a él no le va a interesar, o uno asume que pues no tendría como la capacidad de tener una conversación con uno, cuando es todo lo contrario, ¿no? Ellos tienen una sabiduría muy diferente a la que nosotros tenemos ya con todo Total. el día a día, las presiones y demás, y es una forma también bonita para uno como de cambiar la rutina. Y si llegas a ese acuerdo o ese vínculo, esa sistematización de comunicación con tu hijo, créeme que cuando es adolescente también te lo va a contar. Hay cosas que no te contará, evidentemente, Sí. pero hay cosas que a lo mejor dice, uy, sí, esto sí, claro, esto sí puedo contarlo. Hay una pauta de relación, ya hay un ritual, o sea, nosotros lo llamamos también como rituales, ¿sí? Entonces, si yo desde pequeña o pequeño construí un ritual con mi mamá, con mi familia, en el momento de la conversación, pues ya sé que ese es primero, pues desde ahí ya estoy construyendo un vínculo con ese cuidador, ¿no? Pero también, de alguna manera, ya sé que estos espacios son los que me van a permitir también, ya tenga 10, tenga 11, tal vez no va a contar lo mismo porque ya va a diferenciar entre lo que hablo con mi mamá y lo que hablo con mis amigas, ¿cierto? Pero ya está instaurado un vínculo y una dinámica de comunicación que le va a permitir a ese niño o a esa niña, incluso cuando algo esté pasando, poderlo poner sobre la mesa sin miedo. Exactamente. Eso es importante porque a veces uno como papá empieza cuando ellos cumplen más o menos 10, ya empieza uno ya en la tragedia de la adolescencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar con él? Y mira que acá nos han dado unas pautas muy sencillas y que nos van a servir muchísimo para poder tener como esa comunicación de doble vía con ellos y no mortificarnos tanto. Para eso vienen las expertas también, para que nos eduquen un poquito en eso. No hay que empezar a hablar a los 10, sino desde el momento cero. Hay que empezar a hablar. Porque lo que uno suele ver en los colegios, y eso se ve en todos los contextos, es que, por ejemplo, en las escuelas de padres, o cuando citan a los papás a los colegios. Entonces, cuando están en preescolar y primaria, tú haces una reunión de papás, y si son 100 papás, llegan 90. Entre preescolar y primaria pasa eso. Pero cuando llegan a sexto, ya empieza a disminuir la cantidad de papás. Y cuando llegan a 11, si llegan 50 de 100, esos demos gracias porque llegaron los papás. ¿Y qué es lo que pasa? Que los papás creen que cuando el niño está pequeño yo tengo que prestarle mucha atención porque está pequeño, pero cuando ya está grande entonces ya él es libre, él ya puede hacer sus cosas, ya no necesita de mí, ya él, como que empezamos a soltarlos, pero resulta que esa es la etapa del desarrollo en que más necesitan de su papá o su mamá o de su cuidador, de ese vínculo seguro. Entonces a veces lo soltamos porque decimos ya no necesita más de mí, pues como ya prefieren los amigos, pues yo ya no estoy tan pendiente, pero precisamente esa es la etapa del desarrollo en la que más necesitan que esté su mamá y su papá. Lo que pasa es que hay que entender como mamá, papá o cuidador que tenemos que permitir que entren esos otros significativos al juego, o sea, los amigos, porque van a ser esos otros vínculos seguros, pero que yo como mamá, papá sigo teniendo que estar ahí, porque hay momentos en los que el niño, así no lo muestre como yo quisiera, me va a necesitar, y si no estoy ahí para él, pues va a él buscar va a otra. empezar a resentir y va a seguir buscando esas preguntas que tiene, esos cuestionamientos, porque además en la preadolescencia y en la adolescencia, recordemos que físicamente y hormonalmente hay unos cambios que es una montaña rusa, ¿no? Exacto.
Y si mi mamá y mi papá o mi cuidador no está ahí para ayudarme a entender lo que yo estoy viviendo, pues yo me voy hacia mi amigo o hacia mi amiga. Claro, y eso también nos hace, ese distanciamiento también nos hace más difícil de pronto identificar que mi hijo está en una situación de estas. Y ahí es donde pasa un montón de tiempo y cuando uno ya le dicen porque lo llamaron del colegio, y claro, el ego de papá, no, mi hijo es perfecto, ¿cómo así? Si es que no está pasando nada, mi hijo en la casa es perfecto, ¿cómo me van a decir que en el colegio hace esto o aquello? Y eso me lleva a la otra pregunta que teníamos para ustedes, y es, como papá, cuando me veo pues en esta situación de ser el papá de aquel que está generando un malestar en otra persona, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ruta? ¿A dónde? ¿Auxilio? ¿A dónde voy? Pues es importante que primero creo que el contexto del colegio tiene que tener una ruta de acción. Es principalmente las rutas de atención para el tema de acoso escolar. Es necesario que el colegio tenga una ruta, pero creo que aparte de la responsabilidad que tiene el colegio, si la situación pasa dentro del colegio, de las instituciones, pues tiene un gran peso, valor que tiene que darle allí como esa importancia, ¿no? De seguir la ruta, a quién acudo, a quién voy, a qué hago, ¿no? ¿Qué actores se involucran? Exactamente, pero no podemos dejar de ser responsables como papá y como mamá, independientemente de la edad de nuestro hijo, porque tenemos que tener claro que nuestros hijos, nosotros somos responsables porque son menores de edad, pero cuando cumplen los 14 años ellos tienen una responsabilidad y pueden llegar a tener responsabilidad, que de hecho la tienen legal, a partir de los 14 años. O sea, ya responderían legalmente ante el sistema penal. Claro, sí. Exactamente. Sí. A partir de los menores, 14. O sea, de 14 para abajo, los responsables legalmente, o sea, penalmente, son los papás. Los papás. Pero ya desde los 14 en adelante, pues los papás tienen una responsabilidad, pero ya el niño o el joven ya es responsable penalmente. Claramente hay una legislación para los jóvenes, pero ya son responsables penalmente. Y eso también es importante que las familias lo hablen y lo sepan, porque a veces los chicos creen que tienen la vida ganada. Como soy menor de edad, ellos, entonces no les va a pasar nada. A veces ellos no son conscientes de eso. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Creo que cuando tú nos preguntabas de, bueno, ¿qué podemos hacer como papás ante esta situación? Cuando mi hijo es el que está generando la agresión, digámoslo así para no ponerle una etiqueta, pues yo digo, tenemos que trabajar de la mano con la escuela o el colegio, principalmente. Porque si nuestros niños y nuestras niñas no ven que haya una comunicación bidireccional entre la familia y la escuela, entre la familia y el colegio, pues eso es como cuando mamá y papá dan reglas distintas. Okay. Si mi mamá me dice que sí, mi papá me dice que no, pues yo me voy al que mejor el niño se va a acomodar. Y no es porque el niño sea manipulador, es porque de alguna manera como ser humano, pues yo voy a estar donde más cómodo me sienta, ¿sí? Vale. Y si familia y escuela, familia y colegio no hablan el mismo idioma y no se muestran ante el niño o la niña que hay una comunicación buena, que hablamos, que comunicamos, pues difícilmente el niño o la niña va a poder gestionar y entender que las reglas y las normas pues tenemos que cumplirlas. Claramente como mamá y papá y como cuidador yo tengo que estar del lado de mi hijo y decirle yo estoy contigo, pero estar contigo no quiere decir que yo voy a validar todo lo que tú estés haciendo así esté mal. Estar contigo es entender que si estamos haciendo algo mal, estamos haciéndolo porque lo estamos haciendo también como familia, pues ¿qué vamos a hacer para solucionar? Acompañar, ¿sí? En el proceso. Acompañar en el proceso, exacto. Estar con mi hijo que está generando ciertos comportamientos de agresividad, no es juzgarlo también como papá, ¿sí? Porque yo puedo llegar como papá y regañarlo, ¿sí? Y pues al regañarlo, pues le estoy de alguna manera también reforzando estos comportamientos. Y generándole encontrando la raíz pero no del estoy problema. Encontrando, exacto. Entonces, pues por un lado, trabajar de la mano de la escuela o del colegio, con los profesionales que el colegio tenga, ya sea orientadores, ya sea coordinadores y demás. Si en el colegio no, o sea, si el colegio claramente también tiene unos límites.
porque yo no puedo esperar que el orientador del colegio sea el terapeuta de mi hijo o mi hija. Además que no tiene la competencia. Exactamente, no es su competencia. Si yo ya me doy cuenta que hay un comportamiento repetitivo de mi hijo, que como familia de pronto no tenemos las herramientas incluso para darnos cuenta de lo que está pasando o para manejar lo que está pasando, buscar ayuda de un experto. Buscar ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, buscar ayudas. Hoy en día, anteriormente el tema de la salud mental pues estaba muy sesgado, ¿sí? Tabú, ¿no? Era muy tabú, o sea, como si tú estás yendo al psicólogo o al psiquiatra es porque estás muy mal, o sea, hazlo calladito, además hazlo calladito, pero ya hemos ido pasando esta barrera de entender la psicología y de entender la salud mental como una situación a la que le tenemos que prestar la misma atención que a la salud física. Total. Que así como yo mensualmente o tengo mi periodicidad para ir al médico general y revisar todo lo físico, pues ir al psicólogo también hace parte de ese tema de la salud y hacerlo de manera periódica, porque pues también nos va a permitir tener herramientas que no tenemos. Y no solo cuando haya un problema. Y no solo cuando haya un Creo problema. que en el recorrido que tenemos como profesionales es que nos damos cuenta que, y yo en el recorrido pues personal, es todos los seres humanos necesitamos ayuda. En algún momento de nuestra vida nos entran las famosas crisis y necesitamos ayuda. Solamente para poder entender este cerebrito necesitamos ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, de amigos, de amigas, de esa red que nos ayude, que cuando nos caemos nos sostenga. Eso es algo necesario en la vida. Yo creo que los psicólogos y los terapeutas son necesarios en la vida, no solamente cuando tenemos un problema, sino en general es importante. Y a veces eso es lo más difícil para todo ser humano, yo creo, sea papá o no sea papá o mamá o no, pero el hecho de reconocer a veces que uno necesita ayuda profesional es difícil. Claro. Entonces es algo que es un proceso en el que uno debe decir si definitivamente debo buscar la ayuda de un experto que como dice Luisa, hoy en día es algo que se ve muy normal y necesario y parte también del proceso de salud mental. Claro. Claramente. Luisa, Diana, qué tema pues digamos que tiene tantas aristas que es complicado tratar en tan poco tiempo, pero creo que hemos hablado como las generalidades más importantes. Si nos quisieran dar una conclusión, cada una algo corto que quieran de pronto resaltar sobre el tema. Bueno, yo primero creo que, o con lo que más me quedo, es la invitación a los papás y a las mamás, a las tías, a las primas, a las abuelas, porque yo los uno a todos, porque todo aquel que esté en contacto con un niño, con un adolescente, es un cuidador. Somos corresponsables, exactamente, ¿no? Somos primeros corresponsables con esa crianza. Los adultos, los docentes, yo les decía muchas veces a los docentes, ¿ustedes creen que no son responsables de la crianza de los niños? Claro que sí, porque es que los niños hoy en día pasan mucho más tiempo en el colegio que incluso en la casa. Entonces me quedo con la conclusión de que siempre pensemos que cuando un niño o un adolescente hace algo que está fuera del parámetro, como por llamarlo de alguna manera, es por algo. No lo juzguemos sin pensar que ese ser humano seguro que tiene alguna emoción. Es como cuando nosotros estamos en nuestro día a día y de repente yo me pongo a llorar y lloro y lloro y lloro y dice, ay, deje de ser llorona. Y bueno, con las mujeres ya sabemos qué pasa. Entonces, siempre preguntémonos, a lo mejor necesita un abrazo, necesita ¿estás bien? Necesitas una mano ayuda, una mano amiga que te diga, yo te puedo ayudar a gestionar esa emoción. No nos etiquetemos de esa manera como tan fuerte, sino siempre pensemos en algo más. Bueno, yo creo que lo que yo me voy pensando de este ejercicio y de esta conversación que tenemos es, pues primero, que entendamos que todos en esta vida pasamos por diferentes situaciones. Nuestros hijos, nuestras niñas y nuestros niños llegan a las vidas de las familias en unos momentos determinados también, ¿no? Y llegan a una historia de pareja que va a determinar también cómo va a llegar este niño. Tú lo decías, incluso desde el embarazo de la madre o en el embarazo de esta pareja, muchas formas de cómo llega este niño, de
de si llegó porque lo deseábamos, si llegó de las formas como haya llegado, pues esto va a tener una impronta también en su desarrollo, pero que nos permitamos ser humanos y entendernos como humanos, porque creo que eso a veces nos hace falta también, entendernos y no estar tan a la defensiva frente a muchas situaciones, porque cuando nos ponemos en esa posición de predisposición, de defensiva, pues no nos vamos a permitir escucharnos. Y le enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas también estar en esa posición, ¿no? Yo pienso que es importante que nos entendamos como humanos y desde ahí empecemos a entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor pues va a tener una significación en nuestra vida y que tenemos que escucharlas y escucharlas de nuestros niños también. Bueno, muy importante todo eso que nos cuentan, Diana, Luisa, muchas gracias, porque como papás a veces nos sentimos muy perdidos y necesitamos este tipo de espacios, de ayudas de información para poder ver el norte nuevamente. Diana y Luisa son creadoras de una iniciativa muy bonita que se llama Tejiendo Crianza. Me encanta esa metáfora porque es algo que requiere definitivamente mucha paciencia, mucho amor y mucho cuidado. Así es. ¿En dónde las pueden contactar? En caso de que algún papá quiera pues buscar esa ayuda que necesitamos todos. Pues así como rápidamente en Instagram como Tejiendo Crianza 12 nos pueden encontrar en las redes sociales, y los papás del colegio pues Reyes Católicos, yo como soy mamá del colegio pues directamente en el APA, seguramente que ahí también nos pueden encontrar si necesitan algún acompañamiento, alguna duda, porque lo que nos une a nosotras dos como profesionales precisamente es ese tejido que queremos tener con los papás. Qué bonito, muchas gracias. Y no olviden que pueden dejarnos sus preguntas ahí en los comentarios. Si tienen alguna duda, algún comentario, ahí lo pueden dejar. No olviden también que nosotros estamos disponibles también en el correo administración@apareyescatólicos.com.co en caso de que alguna persona de la comunidad quiera compartir su conocimiento, su experiencia con nosotros en este espacio, son bienvenidos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, APA Reyes Católicos, aquí en nuestro canal de YouTube. Si les gustó el video, denle me gusta, compártanlo con las personas que lo necesiten. Y no olviden también activar las notificaciones para que cuando subamos un nuevo episodio, pues sepan que ya está allí disponible para que lo vean. A Parlar es un espacio que ha sido creado por la Asociación de Padres de Alumnos del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos. Son todos bienvenidos a participar. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias. Chao.